Muy bien, bueno, pues hasta el momento, en el apartado de gramática del área de lengua, hemos ido de lo mayor, de lo más global a lo más específico. Entonces hemos empezado hablando del enunciado, qué es el enunciado y cuál es la diferencia entre oración y frase. Y luego, una vez dentro del enunciado, hemos visto cuáles son los tipos de palabras que nos podemos encontrar en cualquier oración o frase. Empezamos con el sustantivo, después hemos explicado el adjetivo y ahora vamos a continuar con el verbo. El verbo, tal y como dijimos el año pasado y volvemos a recordar ahora, son aquellas palabras que nos indican movimiento, que nos indican acción, un estado o un proceso. Y son preguntas que identificamos a través, y son palabras que identificamos a través de una pregunta, que puede ser ¿qué pasa? O ¿qué hace? Entonces, ¿qué pasa? Se peina el pelo, peinar, un verbo. ¿Qué hace? Estudia los apuntes o estudia matemáticas. Estudia es el verbo. Son palabras que son muy sencillas de identificar. Nosotros, tal y como nos sucede con el sustantivo y con el adjetivo que hemos visto con anterioridad, ya hemos aprendido a lo más difícil, que es a identificarlo. Entonces, de nuevo, este año hemos decidido dar un paso más y es analizarlo morfológicamente. Entonces, para analizarlo morfológicamente, nos tenemos que aprender una serie de cositas que nos falta a lo que ya vimos en el curso anterior. Entonces, vamos a recordar qué es lo que vimos en el curso anterior. En el curso anterior sabíamos que los verbos tienen formas no personales, que estas formas son el infinitivo, el gerundio y el participio, y se llaman personales porque yo no puedo poner ninguna persona delante. Yo no puedo decir yo cantar, o yo andando, o yo estudiar. No tiene sentido. Entonces se llaman formas no personales porque no se puede poner ninguna persona delante. Y luego tenemos, por otro lado, las formas personales, que son aquellas formas del verbo en las que sí puedo poner una persona delante, como por ejemplo, yo grabo un vídeo. Grabar, ahí sí puede llevar una persona delante. Yo grabo, está en presente. Entonces, sabemos que, insisto, las formas no personales y las formas personales. Dentro de las formas personales, dentro de las formas personales sabemos que las personas, hay tres personas del singular, que son yo, tú, él o ella, y tres personas del plural, que son nosotros, vosotros y ellos. Y este dato ya lo sabemos y además lo tenemos que tener presente para después hacer el análisis morfológico. Entonces, las formas las conocemos del año pasado. Y los tiempos verbales también los conocemos prácticamente todos. Sabemos que el verbo puede estar en presente, sabemos que el verbo puede estar en pasado o pretérito. Las dos palabras son sinónimas, pretérito y pasado significan lo mismo. Y sabíamos del año pasado que el verbo también puede estar en futuro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender nuevo este año con respecto al año anterior? Bueno, pues que además de los tiempos presente, pasado y futuro, tenemos este otro tiempo verbal que se llama condicional y que el pasado, que ahora vamos a llamar pretérito, insisto, que significan lo mismo, se pueden construir de dos maneras. O sea, hay dos tipos de pasados diferentes. El pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple. ¿Vale? Entonces, vuelvo a insistir. Conocíamos las formas, las no personales no llevan personas y las personales sí las llevan. Estas son las personas, tres del singular y tres del plural. Primera, segunda y tercera del singular, primera, segunda y tercera del plural. Esto lo sabemos del año pasado. También conocemos los tiempos verbales del año pasado. Sabemos que el verbo se podía conjugar en presente, en pasado y en futuro. ¿Qué vamos a aprender luego este año? Pues que en el pasado hay de dos tipos, se llama pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple. Esos son los dos tipos. Y que además hay otro tiempo verbal que desconocemos hasta la fecha que se llama condicional. Eso es lo que hay que estudiar nuevo este año. Y lo otro que hay que estudiar nuevo es que hay tres modos de conjugar un verbo. Está el modo indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Nosotros este año, o por lo menos en este segundo trimestre, nos vamos a centrar en el indicativo. Y en función de cómo veamos, si evolucionáis muy rápido o enteráis muy rápido, a lo mejor os explicamos el subjuntivo en el tercer trimestre. El imperativo es tremendamente sencillo, o sea que en este caso no habría ningún problema en aprendérselo, pero nos vamos a centrar por ahora en el modo indicativo. Una vez que tenemos claro estas cositas o estas breves consideraciones que hemos tenido, que tenemos que aprender nuevas con respecto a este curso, ¿qué necesitamos o cómo se realizaría un análisis morfológico del verbo? Bueno, pues lo primero que tendríamos que poner es la persona. Tenemos que decir si es primera, segunda, tercera persona en singular o primera, segunda y tercera persona en plural. Después hay que decir
el tiempo si es presente, si es pasado, o bien pretérito imperfecto, o bien pretérito perfecto simple, si es futuro y si es condicional. Y por último, el modo indicativo. ¿Vale? Este tiempo los hay tiempos simples y tiempos complejos. Entonces, tiempos compuestos, perdón. Por ahora vamos a estudiar los tiempos simples y cuando estemos más familiarizadas con el verbo, con los tiempos verbales y con el modo, entonces ya iremos avanzando e iremos estudiándolo un poco más en profundidad. Os he puesto un ejemplo para que veáis cómo quedaría. Imaginaos que el verbo, hemos dicho vivíamos, nosotros vivíamos. Entonces, lo primero que tengo que decir es la persona, como es nosotros, sería la primera persona del plural. Primera persona del plural. A continuación digo el tiempo del pretérito imperfecto y el modo siempre va a ser indicativo. Por ahora el modo siempre va a ser indicativo. ¿Por qué pretérito imperfecto? Porque vivíamos corresponde a ese tiempo verbal. Entonces, ahora la dificultad está en saber conjugar el verbo en presente, en pretérito, en futuro y en condicional. Y eso es lo que tenéis que estudiar. A continuación os he puesto un cuadro del verbo vivir, de la conjugación del verbo vivir, y nos vamos a centrar en estudiarlos. Dentro de las formas personales hemos dicho que este año, por ahora, o por lo menos en el segundo trimestre, modo indicativo. Tenemos tiempos simples y tiempos compuestos. Nosotros vamos a empezar por lo sencillo. Entonces vamos a aprender a conjugar el verbo en presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, futuro y condicional. Y cuando ya nos hayamos aprendido esto, pues ya estaremos mucho más familiarizados con esta hoja, habremos hecho diferentes análisis morfológicos del verbo y, bueno, pues entonces podemos ir aumentando un poquito la complejidad. Pero por ahora, para empezar, esto está muy bien. ¿Vale?